Clara era una joven arquitecto que estaba comenzando en todo este campo. Y Clara estaba trabajando en una oficina de arquitectura que se dedicaban a hacer edificios monótonos para el gobierno. Nada artístico, nada sobresaliente. Cada día se inspiraba en tratar de trabajar con estos edificios monótonos, cuadrados, para el gobierno. Pero un día tuvo la bendición de poder ir a una conferencia de líderes. Cuando va a esta conferencia de líderes, dentro del proceso le hablan de liderazgo, le hablan de todos esos conceptos que inspiran a los líderes. Pero algo que llamó su atención, o lo más que llamó su atención, fue una pregunta que hizo el conferencista. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué harías si tú no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Fue la pregunta que se le hizo a esta mujer. Dentro de toda esa conversación, dentro de toda esa conferencia, lo que marcó su corazón, el corazón de Clara, fue esto. Y en esa noche no pudo dormir, pensando en qué ella haría si no tuviera miedo. Luego de reflexionar en ello, puso un cartel que decía a sí mismo esta pregunta: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Al pasar del tiempo, ella tomó el atrevimiento de renunciar a su trabajo, mudarse a una gran ciudad y comenzar un pequeño estudio donde abrió su negocio de arquitectura. Dice la historia de Clara que Clara comenzó a avanzar y comenzó a hacer proyectos, le comenzó a caer proyectos de grandes arquitecturas artísticas que marcaron una generación. Ella comenzó a dar conferencias y la pregunta que le hacía a los jóvenes artistas o los jóvenes arquitectos que se estaban levantando es: ¿qué harías si tú no tuvieras miedo? ¿Por qué? Porque hay hay preguntas que no necesariamente tienen respuestas, pero sí nos confrontan y nos inspiran a grandes verdades. El crecimiento no llega con las respuestas, sino con la pregunta correcta. El crecimiento no llega con las respuestas, sino con la pregunta correcta. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? Es una de las preguntas que el Espíritu Santo nos hace en este día. Pero para poder entrar en contexto de lo que está sucediendo en el libro de Job, Job es el libro más antiguo escrito del Antiguo Testamento. De la Biblia, el libro más antiguo escrito es el libro de Job, no Génesis, como muchos pudiéramos pensar. Es el libro de Job. Y Job es un libro poético, es un libro que inspira a que nosotros podamos ver que los procesos de la vida son para conocer más a Dios. En resumidas cuentas, el libro de Job es que a pesar de los procesos de la vida nos invitan a conocer más a Dios. ¿Y cómo conoció Job más a Dios? A través de las circunstancias y las tribulaciones. Pierde a su familia, pierde a sus 7 hijos en un accidente, pierde todas sus propiedades en menos de un día. Lo pierde todo y se queda enfermo. Y en medio de ese proceso hay unas amistades, unos amigos que son buenos amigos con buenas intenciones, pero que lo que hicieron fue desanimarlo aún más porque ellos no conocían a Dios. Pero tampoco Job conocía a Dios. Conocía una versión de Dios que él entendía que era correcta, pero no era la versión correcta de lo que era Dios, porque Dios tiene que hacerle unas preguntas. Y le tiene que hacer unas preguntas que confrontan su vida. Dígale que está a su lado. Dios a veces nos confronta. Y cuando nos confronta en el capítulo 38 comienza a hacerle una serie de preguntas. Dios se presenta en medio de un torbellino. Y en el medio de ese torbellino Dios comienza a hacerle una pregunta y le dice: oye, te vas a tener que poner el cinturón en tu sitio, el pantalón en tu sitio, porque yo te voy a hacer unas preguntas, ya que tú siempre estás preguntándome, ¿no? Y entonces dentro de ese proceso, esas preguntas tenían la intención de hacerle entender a Job quién era Dios. Y ahí entonces comienza una serie de careos, de preguntas esenciales en la vida de Job. Y aquí Dios también quiere hacernos algunas preguntas. Dios nos va a confrontar con unas ciertas preguntas que no necesariamente necesitan respuesta, pero que necesitan estremecernos, impulsarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuál es la primera pregunta que Dios nos hace en este día? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quieres ser sano?
Cuando comenzamos a analizar esta pregunta, nos damos cuenta que esta pregunta está en Juan capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo y le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿A quién se lo dice? A un hombre paralítico de 38 años que estaba paralítico en un lugar que se llamaba el estanque de Betesda. Y en ese lugar había una superstición. ¿Cuál era la superstición? Que de momento el agua estaba totalmente pasiva y de momento el agua se comenzaba a mover. Ellos tenían la superstición de que había un ángel que movía las aguas y el primero que entrara en el agua era sano. Obviamente este hombre tenía la desventaja. ¿Por qué? Porque era paralítico. No podía hacerlo. De momento Jesús lo ve en esa condición. Y cuando va donde él le dice: oye, ¿tú quieres ser sano? La pregunta parece obvia. La pregunta, esto lo hemos predicado anteriormente en esta iglesia. La pregunta parece obvia. La pregunta parece hasta tonta. Pero tiene una gran profundidad que es necesaria que entendamos. Pues siempre será más fácil continuar siendo lo que somos que querer ser completamente sanos. Este hombre comienza, cuando Jesús le hace esa pregunta, él comienza a dar respuestas, como diríamos en el barrio, a lo loco. Y dice: oye, yo quiero ser sano, pero lo que pasa es que yo no llego al agua a tiempo. Porque hay uno que se adelanta a mí, porque el que está sordo, pero ve cuando el agua se mueve. ¿Está entendiendo? El que está cojo, pero dice: con mi cojera yo llego más rápido que el paralítico. Pero en ese momento Jesucristo no le estaba preguntando la manera en cómo debía de ser sano. Le estaba preguntando si quería ser sano. ¿Está entendiendo el concepto? Y la pregunta que Dios nos hace en este día es: ¿tú quieres ser sano? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Parece obvia, pero es que a veces no nos permitimos ser sanos. O queremos que Dios sane las áreas del corazón que nosotros queremos, no las que Dios quiere. Le estaba predicando al grupo del servicio anterior y le estaba diciendo: oye, esto es como una casa. Lo que Dios quiere sanar es como una casa. Cuando alguien te visita a tu casa, yo: mira, vamos para allá a visitarte, para que prepares todo. Pues usted barre, trapea o limpia, usted hace todo lo que tenga que hacer, mapea la casa, como decimos acá en el barrio. Hacemos todo, limpiamos las mesas, dejamos todo listo, la cocina limpiecita, el baño limpiecito, todo limpiecito, ¿no? Pues si acaso alguien hizo alguna gracia en el baño, ¿no? Todo está limpiecito, todo está hermoso. Pero ¿quién recoge el garaje y el laundry cuando viene visita? Nadie. Al contrario, puede ser que algunos de los desastres que dejamos en la sala los tiramos en el laundry y en el garaje, a lo que la visita se va, ¿no? Porque la visita no quiere ir al garaje, no quiere ir al laundry a ver cómo usted lava los calzoncillos. La visita va a estar en la sala, en el comedor, máximo en la cocina, y de vez en cuando alguien que le aprieta la vejiga y va al baño. Pero Dios es diferente a todos los demás. Dígale al que está a su lado: Dios quiere ver lo que otros no quieren ver. Y Dios, cuando visita nuestras vidas y nuestros corazones, no quiere entrar a la sala, quiere entrar al garaje. Y en el garaje nosotros tenemos muchos desastres en nuestra vida. En el garaje tenemos los adornos de Navidad de hace 3 años para atrás. Que ya el Santa Claus ya no se ve rojo, se ve rosita. Tenemos todos los desastres ahí, todas las cosas que cuando Dios quiera y nos toque el corazón es que venimos a recoger el garaje, que lleva un desastre de hace 3 años. Por favor, no vaya a casa al garaje porque no le va a ir bien, ¿no? Está entrando en el valle de sombra de muerte, ¿no? Pero nuestras vidas son a veces así. Queremos que Dios maneje esta área, pero que no maneje esta otra área. Ponme a hablar lenguas, pero no sanes mi corazón. Ponme a brincar en una piernita o ponme a predicar como Gille Ávila, pastor, pero que Dios no trabaje con esta herida que tengo en mi vida, con esta distorsión que tengo en mi vida, con este trauma que todavía cargo desde mi niñez. Queremos trabajar áreas de nuestra vida, queremos que Dios trabaje y somos selectivos en lo que Dios quiere que trabaje. Señor, transforma a mi marido, pero no me tienes que transformar a mí. Y si supiéramos que la transformación de nuestro marido proviene primeramente de nosotras.
las que están marcadas, las que están destrozadas en el corazón y aportan a que su marido no cambie también. Viceversa también se da la situación. Señor, transforma a mi esposa, está loca, sí, pero tú también tienes problemas en el corazón. Y Dios quiere transformar nuestras vidas, pero ahí es que viene la primera pregunta que Dios nos está haciendo en este día. ¿Tú quieres ser sano? No, pero el que tiene que sanar, no, el que tenemos que sanar somos nosotros. No, pero el que tiene que sanar es el vecino. No. Esta palabra es para ti. Olvídate del vecino. ¿Está entendiendo el concepto? Y Dios está buscando que sane nuestro corazón, nuestras vidas, que seamos transformados. El concepto, yo comencé a indagar en lo que significaba ¿quieres ser sano? Yo comencé a indagar un poquito más profundo en lo que significaba esta pregunta. Y la pregunta en lo más esencial de la pregunta, lo que quiso decir Jesús en lo original es, ¿quieres ser transformado completamente? La pregunta que Dios nos está haciendo en este día, ¿tú quieres ser transformado completamente? No, yo quiero ser adorador de las naciones, pastor. Aleluya, chama. Yo siento la unción. No, Dios no te está preguntando eso, te está preguntando que tú quieres ser sano, tú quieres ser transformado completamente. ¿Quieres ser sano? Queremos ser sanos en el corazón, queremos que Dios trabaje áreas de nuestra vida. Queremos que Dios maneje esas áreas que no estamos dispuestos a que nadie las vea, porque somos expertos en presentar la mejor cara de nosotros, pero no presentarnos honestamente ante Dios. Señor, muéstrame, dame discernimiento de espíritu para saber si el ministerio de la iglesia está en pecado. Pero ¿qué tal cuando Dios quiere mostrarnos los pecados nuestros? Las áreas que no están. Por favor, entienda que la palabra pecado es más que una palabra religiosa que la gente lo ha distorsionado. La palabra pecado lo que significa es errar a un diseño. Errar al blanco. Significa que Dios nos está diciendo, pecado es todo aquello que erra al diseño que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Está entendiendo el concepto? Y Dios quiere sanar nuestras vidas. La depresión que se la ocultas a todo el mundo y eres como el payaso, sonríes por fuera y estás triste por dentro, Dios quiere trabajarla. ¿Quieres ser sano? La situación que estás cargando emocionalmente desde tu niñez y ya tienes 30, 40, 50, 60 años y todavía estás marcada en el corazón con la baja autoestima, ¿quieres ser sano? Las situaciones que has marcado a tu vida, no tan solo a tu vida, has marcado tus generaciones porque tienes una raíz de amargura, como establece el libro de los Hebreos que nos invita y nos dice, hey, cuidado con las raíces de amargura, que no tan solo te contaminan a ti, sino que contaminan a los que están a tu alrededor. En el campo de la conducta humana le dicen situaciones aprendidas. Conceptos que tenemos en el corazón, conductas aprendidas que están en nuestra vida, que nosotros le decimos maldiciones generacionales. No, Dios le llama heridas en el corazón también, que marcamos nuestras vidas. ¿Quieres ser sano? No, yo quiero que Dios sane mi matrimonio. No, y Dios quiere sanarte a ti primero. No, yo quiero que Dios sane mis finanzas y Dios quiere sanarte a ti primero para que seas un buen mayordomo y tengas sabiduría en tus finanzas. No, yo quiero que Dios transforme y me haga un adorador de esos que adoran con todos los power, como decimos en el barrio, y que cuando la gente me escuche, pastor, Cristín Di Clario se quede corta. Y Dios te está diciendo, más allá de que la gente te escuche y te admire, que tú trabajes con tu corazón, porque hay gente que está en las plataformas esperando el aplauso de la gente para llenar su egocentrismo y no para adorar a Dios. Y Dios no le interesa llenar tu egocentrismo. Cuando Dios te da la oportunidad de hacer algo para Él, no es para glorificarte a ti, es para glorificarlo a Él. ¿Está entendiendo el concepto? Y Dios te está preguntando, ¿quieres ser sano? Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 3. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Ahí usa un absoluto, usa dos absolutos. En la parte A del versículo dice todos mis pecados y después dice todas mis enfermedades. Eso significa las emocionales también, las enfermedades espirituales, la soledad que a veces sientes, la depresión, la ansiedad, las situaciones que cargas en el corazón.
Las situaciones que de momento llegan a tu vida, que te sientes desanimado, que te sientes desanimada. Y es un ciclo que no para. Y Dios te está diciendo, hoy Dios quiere sanarte. ¿Quieres ser sano? ¿Sabes quién estuvo en esa situación parecida? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Habla sobre un gran hombre de Dios, uno de los profetas más grandes que ha dado la nación de Israel. Hasta el día de hoy se considera uno de los profetas más grandes. ¿Era Moisés o Elías? Y Elías está en un proceso similar, luego de unos sucesos que se establecieron, en donde él fue el hombre de Dios espiritual, donde hizo descender fuego del cielo. Luego está huyendo en otro capítulo porque le tiene miedo a una mujer neurótica, una mujer que parece que está loca y le está buscando para matarlo porque tiene el poder de una nación para poder liquidar a un solo hombre, Jezabel. Y lo está buscando para matarlo. ¿Sabes lo que hace? Él se esconde en una cueva. Cuando se esconde en la cueva, proviene de momento Dios y le dice, ¿qué tú haces ahí? La pregunta que Dios nos hace en este día, otra pregunta es, ¿por qué estás en esa condición? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te mantienes desconectado de mí? ¿Por qué te mantienes con esa herida y ese temor neurótico que te está deteniendo? Cuando llega la situación, cuando llega la persecución a tu vida, ¿qué tú haces con esa situación? Te escondes en una cueva como muchos de nosotros hacemos, que nos escondemos, ni siquiera hablamos las situaciones que tenemos. No utilizamos la herramienta del cuerpo de Cristo con las personas correctas para desahogarte, sino que te desconectas de la presencia de Dios y te vas a desahogar con el que está depresivo también. Y entonces, en vez de buscar la ayuda con las personas correctas, te rodeas de personas incorrectas que no te van a ayudar en el proceso. Y Dios está diciéndote qué tú haces ahí. No tan solo te está diciendo quieres ser sano, sino qué haces en la condición cuando quiero sanar tu vida. Dios está estremeciendo a Elías en ese momento y le está diciendo, oye, ya no puedes estar en esa condición. Te quiero sacar de ahí. Te aislaste. Y no quiero que estés aislado, quiero que estés conectado con mi presencia. ¿Qué haces ahí, Elías? Póngale el nombre que usted quiera, no Elías. Póngale su nombre. ¿Qué haces ahí, Ramón, en esa condición? ¿Por qué estás en esta condición cuando te quiero sanar? ¿Qué haces en esta condición? ¿Qué haces en este sentimiento de soledad todavía? En esa cueva de la soledad, en esa cueva de sentirte menos, poco suficiente y a veces hasta autosuficiente. Pensamos que lo podemos hacer solos. Mire que muchos cristianos hay en esa condición que piensan que lo pueden lograr solos. Y van como el salmista Ricky Martin, un pasito para adelante María, un pasito para atrás. No avanzan y este es el año de tu avance. Pastor, ¿cómo logro avanzar? ¡Sal de la cueva! Porque Dios no te quiere involucrado ahí. La tercera pregunta que Dios nos hace es ¿por qué tienen tan poca fe? Esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Notemos que la pregunta se divide en dos conceptos. ¿Por qué tienen miedo y por qué tienen poca fe? El miedo te detiene y la poca fe de la misma manera. Pastor, pero yo necesito fe como un grano de mostaza. Significa que la fe de los discípulos en ese momento era más pequeño que un grano de mostaza. Porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como dice el corito, tú le dirías a esa montaña, muévete. Significa que la fe de los discípulos en ese momento estaba decaída. ¿Cuál era la situación? Para aquellos que no conocen la historia, ellos están en medio de una tormenta y Jesús está durmiendo. Está dormido. Ellos están diciendo, espérate, el agua se está metiendo, la lluvia está metiendo, el viento no, esto no va bien, esto está pelú, esto está difícil, esto va de Guatemala a Guatepeor. Usted no ha estado en una situación como esa, donde usted siente que una tormenta se levantó en su vida. Esto está malo, esto está difícil.
La mujer está virada hoy, me corrieron del trabajo, el del peluquín está por ahí acechando. Mis hijos están virados, yo no sé, esto está malo, esto está difícil. Miro la cuenta de banco y lo que da es pena. Esto está complicado. En esa condición estaban los discípulos en ese momento, en medio de una tormenta que estaba amenazando sus vidas. Y ¿sabes lo que la pregunta? En vez de Jesús decir, bendito, yo te entiendo, como a veces decimos, como pensamos que a veces tenemos que actuar todo el tiempo siendo empáticos y aunque la persona no tenga la razón. La Biblia tiene conceptos psicológicos, pero no todo se lo compra la psicología. Bendito, no, es que el muchacho, no. ¿Por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca. Esto enseña, aquí hay una revelación extraordinaria, porque lo que Dios nos está diciendo es que el miedo no calma tormentas, la fe sí. Yo puedo estar pasando la situación difícil y a veces tú dices, es fácil predicarlo, pastor, pero es la verdad, es que la fe es la que mueve las circunstancias, no el miedo. ¿Cuándo usted ha visto a alguien que cuando tiene mucho miedo resuelve los problemas? Dígame un solo caso en donde el miedo resuelve el problema. Dígame cuántos casos hay que en medio de la fe, de la esperanza y la confianza en Dios se han resuelto situaciones. ¿Cuántos miles y miles de testimonios hay? Millones de testimonios hay que la fe hace que las cosas sucedan en Cristo. El miedo no calma tormentas, pero la fe sí. Yo puedo estar pasando esa circunstancia. Mis hijos pueden estar perdidos y en vez de llamarlos el drogadicto y el alcohólico, decirle un día vas a ser evangelista. Yo puedo estar pasando circunstancias difíciles con mis padres y yo le puedo decir un día vas a servir a Cristo y Dios te va a levantar. Yo puedo estar pasando situaciones en el trabajo y yo sé que Dios tiene provisión de mí porque mi confianza no está en el hindú del warehouse. Mi confianza está en el Dios del cielo. Yo puedo estar pasando circunstancias que pueden estar amenazando mi vida en esta nación. Pero si yo tengo a Cristo, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Dios está en control. Yo sé que Dios es mi provisión, yo sé que Dios es mi sustento, yo sé que Dios es el que me defiende, yo sé que Dios tiene el control. Y así lo dijo Habacuc, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de sierva. Habacuc tenía total confianza en que Dios iba a cambiar el escenario. La poca fe nos dice no a lo que Dios dijo sí. La poca fe nos dice no a lo que Dios dijo sí. Hay personas que confían en Dios, pero dejan de confiar en lo que Él dijo. Y cuando pasa el tiempo, Dios dice, ay, que va a restaurar mi matrimonio. Ay, pastor, yo salgo de aquí sabiendo que mi esposo ya deja de ser Shrek. Yo cuando llegue a casa, yo espero verlo cantando Fiesta en América como Chayanne. Porque va a ser otro, va a ser transformado, ¿verdad, pastor? Y yo, amén, hija, pero de momento tú llegas a tu casa y está el Shrek todavía. Tienes que seguir confiando. Tienes que seguir bendiciendo en vez de maldecir. Tienes que seguir teniendo testimonio, hombre y mujer que estás aquí, a tu esposo y a tu esposa si quieres ver transformación. La transformación de tu matrimonio no depende de tu pareja, comienza contigo. Pastor, yo quiero que las cosas sean diferentes en mi economía. Sí, pero ¿dónde está tu fe en medio del proceso? Cuando Dios te dice, espérate, en vez de irte para Olive Garden cuando salgas de aquí y gastarte $80 en ti, en tu esposa y en tu hijo, ¿por qué no ofrendas un poquito por lo menos, no? No, yo ofrendo cuando yo tenga y Dios te está diciendo, no, comienza a ofrendar aunque no tengas. Yo no te estoy diciendo que te quedes pelado, como decimos en el barrio. Yo te estoy diciendo que aprendas a sembrar en el reino porque eso se llama fe. ¿Está entendiendo el concepto?
Mientras nosotros estamos fijándonos en la tormenta, Dios se está fijando en nuestra fe en medio de la tormenta. Mientras nosotros nos estamos fijando en la tormenta, Dios se está fijando en nuestra fe en medio de nuestra tormenta. Usted ve tormentas y Dios está mirando la fe. Dios está mirando no la circunstancia, Dios está mirando en cómo vas a actuar en la circunstancia. Cuando llega la circunstancia difícil familiar, ¿cómo la manejas? Cuando llega la pérdida, ¿cómo la manejas? Cuando llega el momento dado en que Dios prueba nuestro carácter y se pone la cosa difícil y llega la persona que parece que es el hermano gemelo de Satanás, pero malo, y te comienza a probar el carácter, ¿cómo tú lo manejas? Puede ser que hay un hombre y una mujer que el día de limpiar y recoger en la casa el sábado, ¿sabe que usted sabe? A veces sacan esos tiempos, como la pastora, que llega siempre un momento dado en el mes que ella saca el cleanaholic. Ella quiere ser la limpia todo ese día. Y ese sábado ella se levanta temprano y el que no limpia en casa tiene problemas. Pero no estoy hablando de la pastora porque la pastora es la mujer más maravillosa de mi universo. La mejor etapa del matrimonio la estoy viviendo ahora, imagínense eso. Pero imagínense los que son dificilitos, ¿no? Quilita y Pilate. Los matrimonios que se ponen al tome y dame. Y en los momentos que están limpiando, tú sabes que siempre uno pone música cuando está limpiando. Ella pone la de Rata Inmunda, de Paquita la del barrio, y él le contesta con otra de esas de que tú eres loca. ¿No? ¿Está entendiendo el concepto? Y entonces cuando tú me estás tirando puya, no, yo no te estoy tirando puya, ¿y tú? Y empiezan a pelear allá, y aquí se pone la falda larga, pero en la casa tienen la lengua más larga todavía. ¿Y cómo lo manejas en los momentos dados en donde tienes que demostrar el carácter de Cristo? Porque eso se llama aprender a alinearte al concepto de lo que Dios quiere. En vez de pedirle que hables lengua, mejor pedirle que aprendas a controlar la que tienes. ¿Está entendiendo el concepto? En vez de pedirle que transforme al que está a tu lado, mejor dile que te transforme a ti. ¿Está entendiendo el concepto de lo que yo le quiero decir? Y Dios nos está invitando a que pongamos nuestra fe en marcha en medio del proceso. ¿Y cómo yo pongo la fe en marcha? Cuando yo pongo la fe en acción. Porque la fe sin obra no es decir que yo tengo fe en Dios, es alinearme a lo que Dios quiere, que me hace tener fe. Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo a una mujer que había perdido a su hermano Lázaro, en el momento más crítico de la vida. No le está diciendo, bendito, hay que poner paz en medio del proceso, mis condolencias. No, le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es la fe la que va a hacer que las cosas sucedan. Es la fe la que va a hacer que todo sea diferente. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Escuche bien, la cuarta pregunta que Dios nos hace. ¿Quién dicen que soy yo? En Mateo capítulo 16, versículo 15, establece esta verdad. Le dice a los discípulos, los tiene reunidos en un lugar que se llama Cesarea de Filipo, los tiene ahí alrededor de él y le pregunta a ellos, ¿quién dicen que soy yo? En Mateo capítulo 16, versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta se divide desde el versículo 13, porque lo primero que le hace es que le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo a los demás? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Tú eres Elías o tú eres una resurrección de Elías. Le hacen diferentes, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Y por qué hace estas preguntas? Lo primero, no es lo mismo tener una opinión de Dios que una vivencia con Él. Hay gente que tiene una opinión de Dios, que han creado opiniones de Dios basadas en sus experiencias, las experiencias de otros. Para algunos es el Dios de la falda larga y el pelo sin pintar.
como si la falda te fuera a hacer salvo y el pantalón. Mire, Dios no está tan pendiente a lo que pasa en nuestro exterior, está más interesado en lo primero, en lo que pasa en nuestro interior. Dios no está pendiente si usted usa falda o usa pantalón. Dios está pendiente al corazón que está en esa falda y en ese pantalón. ¿Está entendiendo el concepto? Y a veces hacemos de Dios conceptos en nuestra vida. Dios está en los coritos, pero no está en la música moderna. Si es reggaetón, ahí no está Dios. Aleluya. Si la iglesia está pintada de blanco, ahí está Dios. Y si la iglesia está pintada de negro, no, Dios no está ahí. ¿Está entendiendo? Si la iglesia tiene luces, ahí no está Dios. Si la iglesia dice en cartulina, santidad Jehová, ahí está Dios. No, Dios está en la iglesia que dice santidad Jehová y en la iglesia que tiene luces. Porque Dios no está mirando lo que pasa alrededor, Dios está mirando la intención del corazón de nuestra vida. Usted puede llegar a una iglesia que parece santa y no necesariamente hay santidad en el corazón. Dios no está mirando conceptos humanos, Dios está mirando el corazón de nuestra vida. Y es lo que tenemos que entender en este día. ¿Quiénes dicen que soy yo y qué dicen ustedes de mí? No es lo mismo tener una información de Dios que una revelación de quién es Él. Dios nos está invitando a que tengamos una relación con Él, conociéndolo a Él y no conociendo conceptos. Permitiéndonos que Dios trabaje en nuestro corazón y nuestras vidas en una relación con Él. La pregunta es una relación con Él, lo que tienes con Él, o es una oración de 5 minutos de camino al trabajo. ¿Es una relación que tienes con Él o simplemente quieres un genio de la lámpara mágica que te resuelva los problemas de los problemas de inmigración que puedes tener para que no te agarren? Estamos buscando de Dios que Dios sane nuestra vida antes de que tengamos una novia o un novio, o preferimos el novio y la novia y llevar toda esa musaraña que tenemos en el corazón, esas heridas que tenemos en nuestra vida a la próxima relación que tenemos. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes de mí? Dios está esperando una respuesta donde tengamos intimidad con Él y lo conozcamos a Él. No que conozcamos las canciones que lo adoran a Él, sino que adoremos a Dios en las canciones. ¿Está entendiendo? No es de entrar dentro de la iglesia, es permitir que la iglesia haga un cambio en tu vida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que hay veces que gente en la calle no confía en la gente que dicen que son cristianos y hacen la referencia y la pregunta y la expresión más común, y eso que es cristiano. Porque no todo el que entra a un taller de mecánico se constituye un mecánico. No todo el que entra a un quirófano es un cirujano. Y no todo el que entra a la iglesia es un hijo de Dios. Lo que me constituye un hijo de Dios es ser formado en el carácter de Cristo. Es conocer a Dios genuinamente. ¿Quieres cambios en tu matrimonio? Aprende a tener una relación con Dios primero. ¿Quieres cambios en tus finanzas? Aprende a tener una relación con Dios primero. ¿Quieres un cambio en tu familia? Aprende a tener una relación con Dios primero. ¿Quieres pasar de simplemente cantar a adorar? Aprende a tener una relación con Dios primero. ¿Quieres que todo sea un cambio en tu vida? Tienes que aprender a tener una relación con Dios primero. En vez de llegar a la iglesia a criticar lo que están alrededor, comienza a evaluarte a ti. ¿Está entendiendo? Le digo a los muchachos en adoración que a veces ellos pues son músicos, se evalúan musicalmente cada uno. Y yo les digo, el día que estés más enfocado en adorar a Dios, vas a dejar de estar mirando los errores de lo que hace el otro músico. Porque no vas a tener tiempo para eso, porque vas a estar tan conectado con el cielo que te va a importar muy poco cómo tocó el otro. Porque a veces dejamos de conocer a Dios y de tener un concepto de profundidad con Él, porque estamos desenfocados de su presencia. Y Dios nos está preguntando, ¿qué dicen que soy yo? ¿Qué ustedes quieren hacer? ¿Cómo tenemos una relación profunda con Él? Es el mismo concepto en Job capítulo 38, ya estoy terminando, se los prometo.
En el capítulo 38 nosotros vemos este concepto, porque Job conocía a Dios por referencias y no por profundidad. Y ahí Dios le tiene que hacer unas preguntas extraordinarias. Y luego de esas preguntas extraordinarias, Job llega a la conclusión: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5. Yo conocía un concepto de ti que no es Dios. Yo conocía simplemente una referencia de ti, pero yo no te conocía a ti. A los adoradores que están aquí, no es simplemente conocerte la canción, es adorar al Dios que se exalta en esa canción. No es simplemente conocerte los instrumentos, si es abanico o si es bandera lo que estás usando, o los tuki-tukis esos que se usan hoy en día. Es conocer a Cristo. No tengo la bandera, pero puedo adorarlo. No tengo guitarra, pero puedo seguir adorando. No tengo micrófono, pero puedo seguir adorando. No estoy al frente, pero puedo seguir adorando. Las cosas me van bien, adoro. Las cosas no me van tan bien, continúo adorando. Lo que Dios me prometió no se ha dado, yo sigo adorando. Y cuando Dios me lo prometa, sí, cuando Dios lo cumpla, Dios, yo te voy a seguir adorando. Bendeciré al Señor en todo tiempo. La última pregunta que Dios nos hace en este día. Dios nos hizo varias preguntas. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Quieres conocerme? ¿Sabes quién soy yo? Y la última pregunta que Dios nos hace: ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, representado en Adán y Eva, y le pregunta: ¿dónde estás? Luego de la caída del hombre, luego que Adán y Eva cometieron el error, porque fueron ambos, hay un gran concepto aquí que tenemos que entender. ¿Dónde estás? Dios le pregunta a Adán en el huerto, en el paraíso. Y tú dices: ven acá, ¿cómo que Dios pregunta dónde está? Que Dios no lo sabe todo. Esa es la pregunta. Lo que Dios quiere decir en ese momento no es que Dios no sepa dónde está. Es la confrontación que Dios le hace al corazón de Adán. Y le dice: oye, ¿sabes que nos perdimos en el proceso? ¿Sabes que nuestra relación está rota en este momento? ¿Por qué te perdiste? ¿Dónde te perdiste, Adán? ¿Dónde te perdiste, Eva? ¿Dónde estamos? ¿En dónde se quebró la relación tuya con Dios? ¿Dónde estamos? Porque recuerda que la palabra pecado no es un concepto religioso, sino es un concepto relacional. Significa falta de diseño. Erramos al diseño de Dios. Todo lo que es pecado es porque erramos al diseño de Dios. ¿En dónde estamos? Dios nos está preguntando en dónde estamos ubicados en nuestra relación con Él. ¿Qué nos está separando de una buena relación con Dios? Dios nos está invitando a que podamos tener eso en nuestra vida. ¿Dónde estamos? Nos perdimos en el proceso. ¿Estamos más pendientes a las bendiciones de Dios que al Dios que nos bendice? ¿Dónde estamos? ¿Dónde dejamos atrás el perdón que Dios nos invita a hacer con las personas que más nos ofenden? ¿Dónde estamos? ¿Estamos más confiando en Dios para que Dios resuelva nuestros problemas, pero luego lo engavetamos como si fuera un objeto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en el concepto donde sentimos que nuestros padres nos hirieron y no podemos hasta el día de hoy perdonar? ¿Dónde estamos en los conceptos donde vemos a Dios como
como un amigo, pero no como un padre, como un creador, pero no como un padre que nos ama. ¿Dónde estamos? Cuando salgas de aquí, ¿dónde vas a estar? ¿En volver a las mismas malas costumbres? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estás ubicado? ¿En volver al mismo círculo vicioso de ánimo, desánimo, depresión? Ánimo, desánimo, depresión. ¿Dónde estamos? La falta de perdón también es un obstáculo para la bendición. Dios no puede bendecir a alguien que tiene raíces de amargura en el corazón. Hay gente que está en condiciones no porque no pueden avanzar, sino porque no se permiten avanzar, porque no quieren dejar atrás en donde están. Y Dios te está diciendo, vuelve a mí. Y no estoy hablando de la parte de aceptar a Cristo como su Salvador. Estoy diciendo que a veces nos alejamos de Él, estando dentro, haciendo lo que a Él le gusta que hagamos. Las preguntas son, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu relación conmigo? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué dudas que lo puedo hacer y que lo haré? Nos pregunta Dios. ¿Has dado el máximo de tu vida para conocer genuinamente a Dios?